Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre tenemos por aquí a Izan. Hola Izan. Hola, ya estamos en el programa 246. Tenemos también con nosotros a Marco. Buenas. Muy buenas. Y comienza Osera Radio. Y comenzamos con eventos. Sí. ¿Por qué hemos cambiado de año? Sí, Este es el evento. No sé si os habéis enterado. El evento es que se acabó 2021 y ha empezado el 22. Eso es un gran evento. Sí, porque todo puede ir a peor. Y para eso tenemos la, película, serie, telefilm, comedia. Es un es un mockumentary, pero es un telefilm de Netflix. Era la mierda 2021. Pero bueno, tú querías comentar que en Nochevieja, como no nos quisimos reunir con nadie por el tema virus, pues nos reunimos con mucha gente a través de Twitch y estuvimos casi 4 horas de directo jugando al Marvel Champions, comiéndonos las uvas, comiéndote turrón. Yo y ellos mirando, cenando. Después de que ya hubiera acabado el año. Sí, pero más vale tarde que nunca. Lo importante es cambiar de año. Y nada, y lo pasamos muy bien y agradecemos a todos los que os pasasteis a saludar y a los que pensasteis en pasaros pero no pasasteis. También. Saludados. Feliz año a todos. Y feliz año a todos. Y tenemos muchas cositas pequeñas que hemos ido apuntando de cosas que hemos visto y que queremos comentar. No sé por dónde empezamos. Has empezado hablando de la mierda del 2021. Porque como estábamos con eso del cambio del año, me ha parecido que justo hilaba a la perfección ese telefilm. Pues lo he visto yo. Ya hablamos de él hace un año, ¿no, Izan? Sí, nosotros dos lo vimos el año pasado. Bueno, lo vimos el los 2020. Al final lo vimos los tres. Pues. Vimos los tres. Lo comentamos en el programa 225. Supongo que sería el primero que hicimos del año. ¿Será? No necesariamente, por ahí. No necesariamente, pero bueno, puede ser. O del último del año pasado. Bueno, sí, a lo mejor lo vimos. Lo vimos y punto. Y la verdad es que este solo lo he visto yo de momento, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto empezar? Yo he visto un trozo. Yo no he visto nada. No he visto nada. Yo me acabo de enterar de qué es. Yo sé que lo he visto entero y bueno, esto para el que no lo conozca es un... Death to 2020 fue el programa que hicieron el año pasado, que en España lo llamaron a la mierda el 2020, y han hecho pues una secuela similar. Y es una mezcla entre mockumentary, es una ficción, completamente ficción, pero al mismo tiempo utiliza los eventos reales que han ido sucediendo durante el año e imágenes reales de esos sucesos y trufados con testimonios de gente de ficción, con actores muy buenos. Pues está por ejemplo Hugh Grant, está Christine Milioti, de la que luego hablaré también, Stockard Channing, Joe Keery, que es de Stranger Things, y todo está narrado por la voz de Lawrence Fishburne. El del año pasado la verdad es que estaba muy bien. La novedad, los chistes eran muy frescos. El 2020 fue la leche. Sí, el 2020 te dejaba mucho que contar. Pasaban cosas muy locas. En el 2021 la verdad es que tampoco es que hayan pasado pocas cosas. Lo que pasa es que lo más potente, que fue el bisonte entrando en el Capitolio, pues fue justo al principio. Entonces, eso no me acuerdo ni si metieron algo ya en el anterior. No, porque pasó el 6 de enero o el 5 de enero, o sea... No, el 6. Entonces, no es tan potente el año. Digamos que el humor es repetitivo. El humor es un poco repetitivo porque es un poco más de lo mismo. Aún así, yo lo he visto muy agradablemente y muy entretenido. Esto está dirigido por Jack Klug y Josh Ruben. Y bueno, ya he dicho los protagonistas. Lo tenéis en Netflix. ¿Está Lucy Liu también? Está Lucy Liu, es cierto, no lo había apuntado con lo que yo quiero a esa mujer. Y está en Netflix por si queréis echarle un vistazo. Lo que han hecho ha sido mantener los mismos personajes de ficción que había en el 2000, o sea, en el Hugh Grant está divertidísimo. Hugh Grant está divertidísimo. Y eso, entonces no sé si todos, pero el de Stranger Things, por ejemplo, también es el mismo. Sí, Hugh Grant, Lucy Liu. Yo creo que Stockard Channing también estaba, pero no estoy seguro. Sí, yo creo que sí que estaba. En fin, a mí me ha divertido. Yo me lo he pasado bien con él sin volverme loco. Más cosas. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Izan, dale algo.
Pues... Si me ¿Qué? guías, ¿a qué quieres darle? Pues podemos hacer el documental de Xbox, por ejemplo, que he visto por ahí. Está en las series. Sí, está en series. El Ethan ha visto, y además solo lo ha visto él, un documental que podéis encontrar en YouTube, ¿no? Sí, hace poco Xbox produjo un documental sobre sí misma, Ujú. en el que contaba un poco toda su historia. Bueno, un poco, no, contaba en detalle toda su historia, que son 6 episodios de unos 40 minutos. Ujú. Y bueno, lo dirigió Andrew Stefan. Y durante los primeros 4 episodios hablan, bueno, durante los 3 primeros como de la creación de la empresa y de desarrollar la primera Xbox. En el siguiente, el periodo entre la Xbox y la 360. El quinto fue dedicado a todo lo de la 360. Ujú. Y el sexto a la One y un pelín de la serie X. ¿Y cuánto dura cada Pero- episodio? ¿Son largos? Sí, son unos 40 minutos así. ¿Y qué te lanzó a ver esto? Pues YouTube me recomendó el del Anillo Rojo de la Muerte, el quinto episodio. Me vi primero ese y luego me acabé viendo todo el resto. Ujú. ¿Y ¿Qué- es interesante o Sí, qué, a ver, qué bueno, feeling? a Hombre, ver, suficientemente interesante porque has visto los 6 episodios, o sea... es ¿no? un Partimos de documental esa sobre base. la empresa Xbox. Si no te interesa eso, pues poco. Pero si te interesa el mundo de los videojuegos y de consolas hasta cierto punto, pues te viene bien. Sí que es interesante. Ujú. Ah, estupendo. ¿Y qué es eso del anillo rojo para los que no sabemos? Que hablabas de ese quinto episodio que fue el que te llamó la atención y a mí me suena chino, la verdad. Sí, el Anillo Rojo de la Muerte fue un evento que ocurrió con las Xbox 360, las primeras Xbox 360, porque, bueno, ahora en este documental cuentan la causa real del problema. Era un problema de, bueno, el error... Cuando las primeras Xbox tenían un sistema en el que, ¿sabes las lucecitas que te marcan cuántos mandos hay conectados? Sí. Ujú. Si había algún error, salían en rojo y según cuántas hubieran encendidas, era un error u otro. Ajá. Están estrenando con nuestra característica de bits. Sí, lo que pasa es que no, estoy intentando bloquearlo y no puedo bloquearlo. Nada, sigue. Pero eso, Entonces el más común eran 3 lucecitas, que es como un error de comunicación. Que esto se daba porque los chips, el procesador que usaban, de calentarse y enfriarse, se rompían conexiones de soldadura internas. Entonces, se dedican a... Desarrollamos la 360 demasiado rápido para ganar a Sony porque salió un año antes que la PS3. Estaban saliendo, solo un 60% de las que salían de la fábrica funcionaban al salir de la fábrica y todo el resto se rompían en las casas de la gente. Y entonces lo que hacen en ese episodio, digamos, es contarte todo esto. Sí, te cuentan todo. Hay un montón de gente, un montón de ejecutivos de la empresa, antiguos y nuevos ejecutivos de Xbox y diseñadores y todos estos. Está el diseñador original del aspecto físico de la Xbox original y de la 360. Entonces te lo cuentan todo como muy en primera persona. ¿Y todos los episodios son así? O sea, todos Sí. están enfocados a... tomamos a diferentes... Según lo que te estemos contando, tomamos a diferentes personas de dentro de la empresa que te vayan contando su experiencia respecto a lo que te están hablando en ese episodio. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, decían... había alguno que dijo... La semana de lanzamiento de la Xbox 360 fue... Bueno, el tiempo hasta el lanzamiento de la Xbox 360 fue tan duro para mí que hasta cierto punto disfruté el momento de que salió, pero una semana más tarde me fui de Microsoft. Tenso, entonces. Sí, es una manera de ver los entresijos. Sí, también comentabas lo de el hecho de convencer a Bill Gates, ¿no? Sí, porque al principio este equipo de Xbox... Windows ya tenía una división de consolas, Ujú. que era Windows CE, que fue el sistema operativo para una consola de Panasonic o alguna de estas. Ajá, mira, no sabía. Joder, las cosas que se aprenden ahí. Pero salió... O sea, dentro del equipo de DirectX, que es su API de desarrollo de videojuegos, que es para
Entonces es una capa de compatibilidad un poco que ayuda a los desarrolladores de videojuegos a no tener que hacer como una versión de su juego para cada hardware específico. Entonces el equipo de DirectX dijo, si Sony está intentando reemplazar el PC, deberíamos hacer que los desarrolladores pudieran desarrollar tanto en consola como en PC a la vez, sin más esfuerzo. Entonces tendríamos nosotros una consola que funcionara con DirectX, de ahí el nombre de Xbox. Que al principio era el nombre de proyecto, pero no se les ocurrió nada mejor antes de la salida. No, es un mal nombre. A mí me gusta el nombre de Xbox. Porque eso de cuando sacaron el concepto, la X esa de aluminio enorme en CS de hace un montón de años, eso era como el nombre en proyecto, como la Xbox Scorpio esta que fue la One X luego. Vale, entonces tú los recomiendas para alguien que le guste el mundillo del videojuego, los recomiendas. Sí, porque es eso, te cuentan que tuvieron que robar el código de Windows para modificarlo, para hacerlo más ligero, porque si no, no podían tener una consola competente. Y que cuando Bill Gates se enteró de que no iban a usar Windows, o la versión de Windows de verdad, se cabreó muchísimo. Pues, y un montón de errores de la Xbox One, ¿no? Sí, que bueno, con la Xbox One es que su concepto de reemplazar todo su salón con una consola a nadie le ha funcionado y no va a funcionar. No, eso... Entonces... Ahí apostaron mucho y se la pegaron bastante fuerte. Sony lo intentó con la PS3, la primera, y hizo lo mismo de ponerla 100 euros más cara y le salió igual de mal. 6 años antes, pues se veía un poco. Vale, pues nada, aquí os recomendamos este Power On de History of Xbox, que lo tenéis gratis en YouTube. Está en inglés con subtítulos en todos los idiomas, ¿no? Sí, están los subtítulos, pero traducidos manualmente. O sea, sí. Son subtítulos de verdad. O sea, son buenos subtítulos, no el subtítulo automático de YouTube que bueno, que tienes que ir deduciendo lo que dicen. Pues guay. Mariluz, ¿qué nos cuentas tú? Hoy vamos ahí dándonos un poco saltitos porque cada uno hemos visto nuestras cosas. Pues yo puedo hablar de un libro. Venga, pues habla de un libro ahí. Hablo de un libro como si no... Vamos cambiando de temas estupendamente. Pues yo quiero hablar de un libro que no sé si habéis oído, pero a mí también me lo trajo Papá Noel por Navidad, que es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, de la editorial Planeta, y que lanzó el 17 de noviembre del año pasado ya, se hace largo, parece que haya pasado mucho tiempo. Y el caso es por si alguien no sabe qué le ha ocurrido a Ángel Martín, aunque lo ha publicitado en diferentes medios y bueno, por todos lados, y es que tuvo un brote psicótico a raíz del cual tuvo que reconstruir su vida y pues bueno, las circunstancias al final le llevaron a escribir este libro contando ese brote psicótico, lo que le pasó. Y sí que es cierto que hay, o sea, no oculta nada, habla de que al final entiende que las drogas, porque estuvo consumiendo determinadas drogas, le ayudaron y le perjudicaron. Le ayudaron a caer, sí, ciertamente. Que ayudarle no le ayudaron mucho, ¿no? Efectivamente, le ayudaron, o sea, ayudaron a que ese brote psicótico ocurriera, ¿no? Y quiero decir con esto que se sincera, que no esconde, no intenta quedar bien, no intenta, dentro de que toda su trama o la parte que conocemos de él es la parte de humorista, con lo cual pues puedes querer quedar bien y no, para nada. Aquí simplemente habla de tal cual, de todo lo que le pasó. Niños, las drogas son muy malas. Son muy malas. Menos el paracetamol para el dolor de cabeza. Hola Dani, buenas. Todo esto, o sea, este libro a mí me llamaba especialmente la atención porque, bueno, es algo que no vas contando por ahí, aunque tampoco ocultas, pero yo también tuve, no un brote psicótico, pero sí una caída a un pozo muy oscuro en un momento dado. Tuve un año, digamos, negro en mi vida, tuve una baja laboral y demás, con lo cual pues tenía mucho interés en leer este libro y en entender un poco qué es lo que le pasó a Ángel Martín, ¿no? Como a otras tantas personas. Y sí que me resulta curioso dentro del libro, y es que a pesar de ser maneras muy distintas de caer, digamos, a ese pozo,
al final el punto al que llegas es el mismo, ¿no? Entonces sí que digamos que animo a personas que puedan decir, bueno, al final es que un brote psicótico es algo que ves muy lejano y que ciertamente si encima acompañas con drogas, y espero que ninguno de los que nos están escuchando tomen drogas, es algo con lo que no te identificas, es algo que a ti no te va a pasar. Y también ha comentado Ángel en determinadas entrevistas que les han hecho que ha contactado con gente que ha tenido también brotes psicóticos, por ejemplo, sin tomar drogas. Es decir, obviamente te perjudican considerablemente, pero no necesariamente puedes tener un brote psicótico solo si consumes determinadas sustancias, ¿no? Y al margen del brote psicótico, el punto al que llegas y esa reconstrucción, digamos, de qué has hecho para conseguir salir de ahí, también es algo que puede llegar todo el mundo a ese punto y encontrar una forma al final común sin tener que pasar por un brote psicótico, con lo cual... Hombre, pues, siempre es preferible no pasar por Bueno, ahí es algo también que es muy curioso como Ángel lo cuenta, y es que ciertamente él dice que es una pasada y no es ahora cuestión de que todo el mundo pretenda pasar por eso en absoluto, ¿no? Pero que una vez que lo has pasado, realmente es que consigues ir a un mundo que es una pasada como tal. Entonces el problema es cuando de verdad te das cuenta de que todo eso no existía, ¿no? Pero que mientras estás ahí, claro, de repente puedes volar, de repente puedes hacer un montón de cosas. Ya. Sí, pero igual no es tampoco recomendable perseguir eso. No, claro, o sea, ciertamente no pretendía llegar a ese punto, pero que... Sí, te entiendo, que... Es un viaje a un lugar. Lo que pasa es que es un viaje a un lugar muy peligroso del que es muy fácil no volver. Claro, y que no volver bien. Y que cuando estás en ese punto, o sea, una vez que te das cuenta de que todo eso no es real, claro, era una fantasía. O sea, lo que pasa es que es una fantasía que has vivido y en ese momento... O sea, lo que pretendo decir es que al final llegas a un pozo muy profundo, pero en su caso ha ido subiendo, ha ido maravillándose de una realidad que no era, que para él sí, pero que no era, con lo cual llegas a un punto muy alto y cuando caes, todavía caes de más arriba, ¿no? Bueno, al margen de todo eso, que lo que yo venía era hablar del libro, ¿no? Yo venía a hablar de mi libro. Lo que sí que me ha gustado mucho es el tono del libro. ¿Pero lo has terminado? Sí. Madre mía. Además lo terminé en 2 sentadas. De hecho, estoy haciendo la segunda lectura subrayando. ¿Qué nivelón? ¿Has hecho un marquito? En mis buenos tiempos, cuando leías rápido. Sí. Ya la dedicatoria me parece en el tono en el que está escrito el libro, porque dice para las voces por si de repente descubrimos que también saben leer, ¿no? Ese es el tono del libro. O sea, al final no es un drama para nada. Dentro del drama que supone todo lo que ha vivido, no es un libro dramático, es un libro además muy bien construido para mi gusto, dentro de que obviamente no es escritor, él es humorista, pero sí que ha sabido en el libro ir navegando por lo que le ha ocurrido, dando saltos, haciéndotelo interesante. No es lineal la historia que te cuenta, sino que te va contando episodios determinados, va pasando del presente al pasado y para mi gusto lo va hilando de una manera muy interesante. Te hace entender por lo que pasó y dentro de todo eso a mí me ha resultado una lectura muy amena. Aparte de que la sinceridad con la que te lo cuenta, a mí me parece una liberación, ¿sabes? El poder hablar de lo que ha ocurrido sin tapujos. Sí, es verdad que la salud mental es uno de los últimos grandes tabús de la salud. Ya han habido enfermedades pues como el SIDA, como incluso en su tiempo el cáncer, que como que se escondían, no se nombraba la palabra. Y creo que el gran tabú que queda es la salud mental, el si estás mal es una enfermedad y también todavía falta mucha empatía en la sociedad, que alguien que tiene una depresión no es alguien que está triste y le puedes decir venga, anímate. Sí, lo que tienes que hacer es hacer más ejercicio. Vale, si tenéis a alguien en ese tipo de problemas, la frase que menos quiero oír es lo que tienes que hacer es. Correcto. Como consejo de gente que lo ha vivido.
Sí que hay una cosa también que me llamó mucho la atención, y es que él cuenta, además lo ha contado en las distintas entrevistas, no os estoy haciendo ningún spoiler del libro en sí mismo, y es que tuvo una experiencia muy mala con el psicólogo que en su momento le recomendaron, una experiencia tan negativa que le hizo no volver, con lo cual al final el salir de ahí lo ha hecho de alguna manera por sus propios medios, ¿no? Obviamente ayudado por medicación, que cuando estás en ese punto tan oscuro es necesaria, pero más allá de eso, la ayuda psicológica, que por ejemplo para mí ha sido vital, él al final no ha pasado por ello. Aconsejo a todos que paséis por psicólogos siempre que encontréis a una persona que de verdad con la que sintáis la empatía, la unión suficiente como para poder abriros, de verdad, que es lo que hace falta. Venga, vamos a darle alegría al programa. El caso es que a pesar de eso también me llama la atención que va contando determinadas ideas dentro del libro que a las que yo también he llegado, determinadas conclusiones a las que yo también he llegado, ayudada por mi psicóloga en este caso, ¿no? Entonces, pues eso, que hay lecturas sin decir, punto uno, es interesante pasar por, os habéis dado cuenta de que, sino que están las ideas escondidas, digamos, y conforme vas leyendo te las vas encontrando. Entonces, pues eso, que me parece un libro muy interesante. Vale, voy a cambiar de tono y de tema porque hemos perdido a los dos oyentes que nos quedaban en el podcast. Voy a hablar de un cómic. Desgraciadamente no voy a hablar muy bien de él. Lo tengo aquí. No se está viendo en cámara. ¿Nos está viendo? Ahora sí. Así. Ahí estás. Exiliados. De la colección 100% de Panini, 100% Marvel. Es el retorno de los exiliados porque, bueno, es una colección que ya existía, es un nuevo volumen y es al mismo tiempo un pequeño nuevo comienzo. Yo me la he traído también como a lo de Ángel Martín, el gordo de rojo, estas navidades, y lo cogí con ganas porque tenía curiosidad, había escuchado en algún podcast recomendándolo. Y la verdad es que no me ha gustado tanto como yo quería que me gustara. Si habéis visto la serie de Disney Plus, la de What If, el tono de este tomito, creo que son 5 números los que lleva, es muy parecido. Esto viene de mucho antes, de este tipo de colecciones, de los exiliados, que son personajes de Marvel sacados de diferentes tierras paralelas, entonces son versiones alternativas de esos personajes. En este caso se aglutinan alrededor de una mutante llamada Destello, y tenemos, aunque tenemos mucho baile de protagonistas, los principales son una Miss Marvel adulta, cínica y desencantada, un Iron Man jovencito, un Lobezno cartoon y muy infantil, y una Valquiria bastante desatada. Una Valquiria muy cercana a la del universo cinematográfico, porque es una Valquiria de raza negra. Y claro, eso pues ya es distinto de la Valquiria habitual que estamos acostumbrados en el universo Marvel, o que estábamos. Viene de lugares extraños cuando empiezas a leer el primer número, pero yo que no he leído nada de lo anterior, me pude meter en la trama rápidamente. Eso es una cosa buena que veo que sigue teniendo Marvel. Si tienes el mínimo interés, te puedes subir a la ola sin problemas. No tienes por qué querer saber todo lo que ha pasado antes. Pero a mí las historias no han acabado de gustarme. No me han llegado a resultar tan divertidas como yo quería, como yo creía que podían ser. El dibujo bueno, esto está guionizado por... tengo aquí el nombre, Ahmed y Rodríguez. Tengo los nombres por aquí apuntados, pero realmente da igual. El dibujo de Rodríguez es muy chulo. A mí el dibujo me ha gustado bastante. Pero los guiones no son malos, no es un mal tebeo. Me lo leí rápido, es entretenido, pero no me ha apasionado como otras cosas que os he comentado. Y bueno, pues a ver, si os gustan este tipo de aventuras de personajes alternativos y demás, pues tiene su gracia. Si no es vuestro rollo, pues huir como de la peste. Ethan, ¿qué nos cuentas?
Podemos contar la última de La Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? Ah, pues sí, porque esa la hemos visto los dos. Sí. Y estamos hablando de la temporada... Bueno, parte 5, porque con La Casa de Papel Sí, hicieron... es como la segunda mitad de de una de las temporadas, de la última. Sí, creo que... no sé, sí, porque ahora me salen impares y creía que eran de 2 en 2. Bueno, pues eso, que... Sí, a ver, es que hubo 2 del primer atraco, de lo que fue en televisión española, y luego ya de Netflix, del segundo atraco que lo fueron llevando. Si no me equivoco, era pues... Antena 3, no era Televisión Española. Ah, pues Antena 3. Uh-huh. El caso es que bueno, era... claro, son 3 partes, la 3, la 4 y la 5, pues así va. El segundo atraco. El caso es que lo podéis encontrar en Netflix, que son 10 episodios de casi 1 hora, 50 minutos. Menos el último, que sí que es muy largo. De hecho, Marco no hacía más que salir y decir, ¿no habéis acabado todavía? Porque son 76 minutos de episodios. No, sí. Estamos viendo una serie que son todos así también. Sí, son todos de 50, que ya... ¿Solo 50? Yo creo que sí. Algunos más... Ya la traeremos después. El caso es que este episodio, no, esta parte 5 de La Casa de Papel, ya es el cierre, por lo menos de este atraco. No sé si ahora les dará... No, yo creo que es el cierre ya de la... ya han dicho que cierran. El cierre del... Sí, La Casa de Papel. Serie. Sí, ahora lo que van a hacer es un spin-off. Sí, van a hacer el spin-off de Berlín. Por eso toda la trama lateral de Berlín de las últimas 2 temporadas, o partes. ¿Qué tal? ¿Qué opinión tienes de esta parte 5? Que se quedó en lo más alto del atraco y nos ha contado las conclusiones del mismo. ¿Qué? Sí, a ver, a mí lo que me gusta es que sí que se han subido bastante, pasando de la premisa del primer atraco, pero se han quedado, ¿sabes? No, si ahora siguieran la estarían estirando. Se han quedado un poco... Cierran cuando toca. Sí, por esa parte sí que es cierto que... o sea, lo que son estos 10 episodios, para mi gusto también siguen, digamos, la misma, iba a decir la misma trama, no, el mismo feeling te da que en los episodios anteriores o en las partes anteriores. El arco argumental sí que el que comentas de Berlín, del que parece que ahora van a hacer el spin-off, a mí se me hace un poco pesado. Sí, a mí también. Y al principio no sabíamos por qué estaba la trama esta con Berlín, que parecía como de pegote. Y luego cuando anunciaron el spin-off dije, bueno. Era pegote. Era bueno, pegote y encima mal. Realmente sí que tiene una razón de ser. Lo que pasa es que para mí es excesivamente largo. La idea, le ponen la excusita al final para estirarte, pues a saber, 30, 40 minutos de contenido repartido porque hacía falta prepararte para el spin-off. Pues sí, la verdad es que haciéndote presentación de personajes un poco en 10 minutos, en un par de escenas en algún episodio puntual, yo hubiese sido suficiente para lo que te hace falta conocer en el final de esta última temporada de La Casa de Papel. Pero bueno, por lo demás a mí sí que fue dando giros, más o menos un poco la trama, y había, para mi gusto, sorpresas suficientes como por lo menos para seguirla. ¿No? O sea que llegamos al final no un poco desesperados diciendo venga a ver cuándo acaba esto, sino que... No, sí, a ver, está bien, se mantiene entretenida, no está repitiéndose todo el rato, siempre está buscando alguna manera extraña de salir y de mantenerte entretenido. Entonces, pues eso, por eso digo que han cerrado en el momento, porque han cerrado antes de que hayan tenido que repetir ideas. Pues eso, que si habíais visto las otras de La Casa de Papel, o por lo menos las dos primeras temporadas, que eran el primer atraco, esta os puede gustar. Vale, ahora mis preguntas. La primera es la que me pasa a Carlos. ¿Vais a ver el spin-off? Depende de cuántas series tengamos cuando salga. O sea, que no lo esperáis con ansias, pero tampoco lo rechazáis. No, sí que es cierto que eso, que por lo menos no está en mis prioridades, no me ha llamado lo suficiente como para que tenga ganas de ver ese spin-off. A ver, yo supongo que en algún momento lo veremos, pero será cuando salga y tengamos un hueco porque no estemos viendo nada que nos apetezca más. Vale, y otra pregunta importante. ¿Qué os ha parecido en este tipo de series que tienen un cierre, que ya están cerrados? ¿Cómo os habéis sentido con ese cierre? Los cierres en una serie pues que va siguiendo, en este caso, durante 4 años,
pues normalmente pues ha pasado con muchas series, con Juego de Tronos, en plan las grandes y tal, como que a veces decepcionan un poco porque nunca están a la altura, otras sí, son así muy emotivas. Aquí vosotros sí que habéis seguido La Casa de Papel de forma bastante fiel. Sí. ¿Cómo os habéis sentido con el cierre? ¿Os ha gustado? ¿Os ha emocionado? ¿Os ha dejado satisfechos? ¿Os ha hecho un poco Yo creo que sí que está bien cerrada, que hace todo lo que tiene que hacer para eso. Se acaba la historia, ¿sabes? Te lo cierran todo bien. Sí, no, en mi caso hubiese podido darle alguna vuelta de tuerca, pues no lo sé, pero bueno. Hombre, ya le dan bastantes vueltas. Sí, no, es una serie que lo que son vueltas de tuerca, por lo poco que yo he visto y sé, no le faltan. Sí, no, me refiero al final, ¿no? Es que tampoco quiero decir mucho para decir claro. Si va a favor, en contra, si es lo esperado o no, porque la gente lo disfrute también, ¿no? Pero que... Yo creo que justo, de hecho, empieza a girar muchísimo más, se empieza a dar más vueltas la historia cuando más se acerca al final. Pues sí, a mí el cierre me ha gustado. Y Fernando dice que se bajó en la tercera temporada. Normal. A ver, es que la tercera es cuando vuelven a empezar. Entonces, si no recuerdo mal eso, la primera temporada... Si te bajas es el momento de bajarte, ¿no? Es que sí, la primera parte del segundo atraco sí que era muy parecida, porque venga, volvemos a entrar, volvemos a elaborar el plan, volvemos a contarte la parte inicial, pero luego ya empieza a separarse más. Y yo creo que justo esa temporada, bueno, mi memoria ya me conocéis, o sea que igual puedo decir cualquier cosa que no corresponde, pero yo creo que esa temporada es la que se torna así como oscura, o sea, de repente también te saca del tono que tuviste en las 2 temporadas anteriores. Que nos lo corrija, ¿quién has dicho? ¿Fernando? Que me corrija Fernando si voy bien o no. Sí, creo que es un poco eso, intenta, se empieza como la otra, pero quiere ser más, entonces intenta ser más bestia, pero se salta las reglas que se pusieron al principio. Claro, el tono... porque tienen más dinero y esas cosas. Sí, pero que eso, el tono divertido, digámoslo así, dentro de lo que es y dentro de que hay momentos dramáticos. Sí, pero el tono ligero que tenía la otra se pierde bastante en esa temporada. Luego yo creo que dentro de que sí que es cierto que se ha vuelto un poco más muchísimo más oscura que la otra. Yo creo que simplemente cuando empezamos la siguiente con un tiempo de descanso nos acostumbramos a ese tono más oscuro. Puede ser. Pero creo que sí que se quedó ahí. Porque, ¿sabes? Siguieron pasando cosas gordas. Mucho más que en la anterior. Sí, es cierto. Bueno, y pues de una serie súper mundialmente blockbuster vamos a pasar a una peliculita pequeña, un poco casi de culto, que Mariluz la vio por error casi, porque pasaba por allí. Porque pasaba por allí y se quedó prendada de la película, o porque estaba aburrida y dijo, pues me voy a quedar un rato, no estoy seguro, ahora lo veremos, pero no hemos hablado de ella. Se llama Palm Springs, es una película de 2020, muy cortita, 90 minutos de duración de otros tiempos, dirigida por Max Barbakov, que es su primera película, y protagonizada por Andy Samberg y Christine Milioti, que repite hoy porque también está en Death to 2021, y también como secundario está el gran J.K. Simmons, que es siempre bien, o sea, cualquier cosa con J.K. Simmons mejora. Andy Samberg es un cómico que ha protagonizado Brooklyn Nine-Nine, una de mis sitcoms favoritas, y Christine Milioti empieza a ser un nombre bastante, sobre todo en cine así un poco indie, y si no recuerdo mal, igual ahí me estoy colando, era la madre de Cómo conocí a vuestra madre en la última temporada. Y J.K. Simmons pues es Dios básicamente, o sea, es un señor calvo que todo lo que hace lo hace bien. Y esta película es una vuelta de tuerca más al cine de bucles temporales, al cine estilo Día de la Marmota. La referencia siempre es esa película. Y es una película que yo había oído hablar de ella hacía mucho tiempo, pero no estaba disponible, solo estaba disponible en Movistar. Primero no estaba disponible, luego solo estaba disponible en Movistar. Pilló toda la parte del confinamiento, no se llegó a estrenar por aquí y demás. Y al final, pues la han puesto en Filmin. Como Filmin sí que la tengo, pues dije, ya tengo que verla, porque todo el mundo que conozco con gustos parecidos a los míos, aunque hay veces que discrepe, esta película la han puesto bien. Intentaba mantener expectativas bajas porque
sabía, por desgracia, sabía que era una película de bucles temporales y ya empezamos a estar un poco harto. Lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas, lo hemos visto, se ha hecho en cine de terror, se ha utilizado para todos los géneros y digamos que ha vuelto a la comedia romántica donde nació, porque a fin de cuentas Atrapado en el tiempo, El día de la marmota es una comedia romántica y a mí me ha parecido una película encantadora. Me lo he pasado muy bien con ella. No es una obra maestra, no es una película que te vaya a volar la cabeza, no presenta una gran innovación, más allá de que digamos que el inicio y el protagonismo no es el estándar y lo vemos un poco cambiado, pero tampoco es una película exageradamente original, pero al mismo tiempo es una película tan poco ambiciosa y sin embargo tan simpática y tan agradable con el espectador. Tiene todo lo que tiene que tener una estructura de guión, con su presentación, nudo y desenlace. Todo sigue por donde tiene que seguir, no te exige unos grandes saltos de fe una vez has asumido la premisa de que pasa esto y si pasa esto hay un bucle y entonces tú lo asumes y a partir de ahí vas tirando. Pero a partir de ahí no te exige... es que no, es una película que va funcionando, todos los personajes actúan de una forma que comprendes y a mí la verdad es que me ha hecho mucha ilusión la película, o sea, de esas que de decir, es que me ha gustado. Es una película muy agradable, sí, y mención especial al secundario, el actor secundario Bob. ¿El secundario quién? ¿A J.K. Simmons? J.K. Simmons es el perseguidor. Sí. Vale, pues sí, J.K. Simmons. Que digo, no, siempre estoy ahí para yo también iba a decir una cosa del inicio y me lo he guardado porque cuanto menos sepáis de esta película mejor. Pues sí, que J.K. Simmons está también muy divertido y todo lo que empieza muy loco, luego pues eso, te van contando, te van explicando y le dan sentido a todo lo que va ocurriendo, que ciertamente pues eso al principio es muy loco y digamos que no solo te enseña la locura, sino que te embargas de ella, sí. O sea, la disfrutas, ¿no? Y la disfrutas con los personajes conforme van entrando en el juego. No son actores especialmente brillantes. Andy Samberg, una cosa buena es que él es muy consciente de sus limitaciones y no intenta hacer una actuación súper dramática. Es un cómico y a nivel ni súper histriónico tampoco. No lo es. Para ser un tipo del Saturday Night Live, es famoso por su grupo musical humorístico Lonely Island, que es de donde, digamos, salió. Y Christine Milioti tampoco es una chica que tiene sin ser una belleza, es una mujer muy normalita. Tiene algo muy encantador, muy de quererla. Entonces, no sé, yo me lo he pasado bien, yo la recomiendo, si tenéis ocasión, supongo que seguirá en Movistar, la tenéis en Filmin, y si no, pues todos sabéis cómo ver estas cosas, pero muy guay, a mí me ha gustado. Recomendable, sí, totalmente recomendable. ¿Hablo yo de una peli también? Venga, dale. ¿O de una serie? ¿Qué preferís? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, como si fuera tu programa. Venga, pues voy a hablar de una serie. Venga. Que es El tiempo que te doy. Tenía también... Topa mí. Tenía curiosidad, o sea, tenía pendiente de comentarla, porque además es que yo llegué a esta serie a través de Estirando el Chicle, de uno de los podcasts, que supongo que conocéis todos. Y bueno, no sé si todos, pero es un podcast... A ver si lo traes en algún programa. Ah, pues mira, también. Creo que no lo hemos comentado todavía. No lo hemos comentado. Pues en Estirando el Chicle entrevistaron a la protagonista de esta serie, que es Nadia de Santiago, que no solo es protagonista, sino también es creadora de la serie. No directora, porque es creadora junto con otras dos personas, que son Inés Pintor y Pablo Santidrián. Han montado una productora pequeñita y se crearon esta serie y llegó a oídos de Netflix, o ellos se presentaron en posibles cortos de Netflix, no sé muy bien cómo fue la relación con Netflix, pero el caso es que es la primera serie de Netflix en plan corto, en formato corto. Son 10 episodios de 11 minutos, es decir, en una sentada la podéis ver perfectamente.
Y es muy curioso el formato, ya no solo por el tema de que sean episodios tan cortos, sino porque te cuentan la relación de una pareja, cómo rompen y cómo ella consigue olvidar, ¿no? Cómo superar esa ruptura. Uh-huh. Y te lo van contando. El primer episodio es 1 minuto de presente y 10 minutos de recuerdo, y va a más hasta llegar a 1 minuto de recuerdo y 10 de presente. Bueno, 10 de presente y 1 de recuerdo. Uh-huh. Que siempre digamos, el centro es el presente. Han jugado con el formato temporal. Exacto. Uh-huh, para darle el punto original. Uh-huh. ¿Y qué tal? A mí me ha gustado, o sea, aunque solo sea por el experimento, uh-huh. Iba a decir, el experimento ya de por sí me ha gustado, porque además sí que dentro de ese formato juegan o lo cruzan con la parte emocional de decir, dentro de una ruptura, al principio vives mucho en el pasado, porque estás todo el rato recordando qué es lo que ha ocurrido, cómo me sentía en esa relación, cuánto lo echo de menos, demás, y cómo eso poco a poco el tiempo te va haciendo que cada vez vivas más en el presente y te vayas olvidando más de todo lo que tuviste en esa relación, ¿no? Y esa es la manera de superarlo, lo de que dicen que el tiempo todo lo cura. Entonces, ese juego de la serie físicamente en cada episodio con esa emoción que es propia de las rupturas, pues a mí me ha resultado muy interesante. Aparte de eso, yo sí que es cierto que esta chica Nadia de Santiago estaba en el, me he apuntado yo, el Ministerio del Tiempo, no tiene nada que ver, yo sola. ¿Tú sabes? Sí, no sé quién es. Se me ha ido de la cabeza completamente. Las chicas del cable. En las chicas pues igual, del cable. Es lo mismo. Sí, llevan trajes raros. No sé en qué estaba yo pensando para apuntarme que es la protagonista del Ministerio del Tiempo. Sí, aquí Carlos también sí, las chicas del cable, gracias. Y yo sí que es cierto que en las chicas del cable el personaje que hace va muy bien con ella, por lo menos la presencia, lo que te transmite es una chica muy dulce, y en las chicas del cable tenía ese papel, ese rol, pero a mí no me acababa de convencer, y sin embargo en esta, dentro de que esa dulzura parece algo característico en ella, ¿no? Y a lo mejor ahora sería guay que nos sorprendiera con otro tipo de personajes, pero que a mí en esta película, en esta serie sí que me ha gustado más cómo ha actuado más que en las chicas del cable. Sí que es cierto que también hace en La Señora o algo así, pero esos tipos de series también no las veo. Vestidos raros. También llevan vestidos raros, y ella por lo visto sí que hace de una mala muy mala y tal. Entonces a lo mejor ahí soy yo que no he seguido suficiente a la actriz, ¿no? Pero que a mí en esta personalmente sí que me la he creído, ¿sabes? Me ha gustado cómo está. El novio, dentro de esa ruptura había en este caso pareja heterosexual, había un novio, es Álvaro Cervantes, y ella me ha gustado más que él. También lo tengo que decir. Pero hombre, normalmente en estos casos cuando es un creador de la serie, como pone mucho de sí mismo, normalmente suele estar mejor. Porque el papel es más suyo, es mucho más fácil, generalmente es algo muy autobiográfico, ya sea real o adaptado, pero entonces digamos que no tienes casi que interpretar, sino que has creado un papel para ti, un papel ideal. Sí que es cierto eso, que el hándicap que tenía aquí el muchacho en este caso, un poco al hilo de lo que tú dices, es que son episodios tan cortos y la serie en sí misma es tan corta que coger al personaje, no puedes crearlo. Claro, no te da. Entonces ahí sí que es cierto. Encima, como hay las partes del presente, él ya no está, o sea, todavía es mucho menos el papel o el tiempo que tiene para jugar con ese personaje y hacerse lo suyo, ¿no? Entonces, pues eso, a mí recomendable. Muy bien. Por avisaros que en futuros programas, porque claro, llevábamos cerca de un mes casi mes y medio contando con que tuvimos en medio un programa especial. Entonces, ¿de películas navideñas? Sí. No, el de Indiana Jones y otro de películas navideñas. Entonces tenemos muchos temas acumulados. En futuros programas hablaremos de la última peli de Spider-Man, que no hicimos saliendo del cine, y no he querido traerla a este programa para poder hablar con un poquito más de libertad, no con muchos aquí no había mucho espacio tampoco.
Sí, pero ya habrá pasado un mes y pico desde el estreno. También. No vamos a entrar en muchos spoilers, pero sí que comentaremos algo más de la película. Mariluz tiene por aquí la serie de Leticia Dolera. La vida perfecta. Vida perfecta. Estamos jugando a un par de juegos nuevos y yo creo que en el próximo programa ya podemos hablar de Marvel Champions también, de juego de mesa. Yo acabo de terminar de ver la segunda temporada de Ted Lasso, que también la quiero comentar. En fin, que tenemos temas que vamos a seguir comentando en el próximo, porque aquí ya no nos caben y tampoco queremos que hoy se nos haga muy largo. Llevamos 50 minutos y todavía nos falta pues por comentar un poquito qué hicimos en programas anteriores y demás. ¿Y qué hicimos 200 programas atrás? Hablamos del videoclip idiotizado de Darjeeling Pop. Sí, Los teníamos como invitados. Fue uno de estos momentos locos que hemos vivido estos años. Apasionantes, donde se grabó aquí en nuestras instalaciones el videoclip de estos amigos, que ahora son polárticos. Y que bueno, que no sé, estamos todos por ahí en los créditos, tú y yo estamos en pantalla. Ahora, si no recuerdo mal, es complicado encontrar el vídeo. No. Estaba en YouTube. Sí, pero creo que ya no está público. Tienes que entrar por enlace. ¿Ah, sí? Ah, mira. No. Tenemos enlace en la web, así como cosas. Es que creo que me puse a curiosear hace un montón de tiempo. Y cuando hicieron el rebranding, los pusieron todos en oculto. Anda. Bueno, pues entrad en la web de Canal Osera si queréis verlo. Sí, os pondremos el enlace. Nosotros por le ahí. tenemos mucho. No sé si la canción es tan buena como nosotros recordamos, pero a nosotros nos gusta mucho. Es muy buena, es muy buena. Vale, sí, es muy buena. Sí, por lo que ha dicho Izan, realmente en el programa los íbamos a tener en directo porque les íbamos a hacer una entrevista y demás, pero al final, bueno, pues esas cosas que pasan que al final no fue posible y hicimos la entrevista en programas posteriores. Sí, al final acabaron viniendo. Sí. Y en este programa es curioso, tenemos al final, metiste un bonus track en los últimos ya, el final del programa, claro, pues es la canción, por lo menos un trozo de la canción, y justo en medio de esa canción final grabaste lo que son las pruebas de voces de sonido que hicimos al principio. Pues bueno, hay una cosa graciosa ahí que nos pusimos a cantar y demás, y bueno, está metido. Y al final dije, mira, qué regalito. Cosas que hacía yo, que he llegado al final en esos momentos locos. ¿Qué más cosas hablamos en ese programa? El juego de mesa La Isla Prohibida. Un juego que seguimos, que lo he seguido jugando ahora con mis sobrinos. Un juego que os recomiendo mucho si queréis jugar con chavales pues de 8 a 12 años, 13 años, porque es un cooperativo que te permite, yo creo que lo hemos comentado en profundidad en algún momento, también comentamos El Desierto Prohibido, que es su es secuela, más complicado, que le gustaba más a Izan ya en ese momento, porque Izan los juegos enseguida se le quedaron pequeños los sencillos, pero es un cooperativo que incluso para jugar adultos es divertido, o sea, es un buen juego de mesa. Es verdad que para nosotros pues ya se nos ha quedado antiguo, pero como juego de iniciación de un cooperativo, que para chavales a veces que son demasiado competitivos y que eso crea fricciones entre hermanos, también hay diferencias de edades y demás. La Isla Prohibida además suele estar muy barato, es muy recomendable. Y luego hablamos también de la película Hércules. Sí, que nos gusta. Y es una también película que la semana siguiente era el Salón del Cómic, pero bueno, también. El Salón del Cómic, madre mía, cuántas cosas hemos hecho estos años. Y la película Hércules, que es maravillosa y que seguiré defendiéndola, vamos, a tope. Sobre todo la banda sonora, o tanto la película como la banda sonora. También la banda sonora, no sobre todo, sino también la banda sonora. La banda sonora muy criticada en su momento, porque son canciones tipo gospel metidas ahí en la Grecia mitológica, en una Grecia mitológica muy occidentalizada. Me da igual. Es una película estupenda y divertidísima. Vale, programa anterior hemos tenido muchas visitas y ningún comentario. ¿Por qué? Bueno, algún comentario sí. En el programa anterior no. Casi, porque no han llegado, porque han comentado el 43 y el 44 y ya llegarán al 45, hay que tener paciencia. Sí, de la gente que comenta no ha llegado, pero los que han llegado al programa, porque llega mucha gente a través de la iniciativa Spielberg,
esta y siguen llegando y lo agradecemos. Si alguno se engancha y sigue con nosotros, pues agradecidísimos. Pero vamos, que no han dejado ningún comentario. Uh-huh. Pues sí, que estamos hablando del de la iniciativa Spielberg, donde hablábamos de En busca del arca perdida de 1981, una de las pelis de Indiana Jones. La primera peli de Indiana Jones, concretamente. Y luego también comentamos algunos videojuegos y sagas que salieron a raíz de la película. Y sí que han habido comentarios en YouTube. Y además creo que hay un segundo comentario en YouTube que lo han dejado hoy. Pues mira, mientras yo le doy las gracias estoy viendo a ver si consigo llegar a encontrarlo, mientras tú le das las gracias a quién. A Sebastián Parodi, que se ha suscrito al canal, por lo menos dentro de la parte pública. No voy a poder. Puedes darle a cambiar de cuenta, o es que no tienes la otra cuenta. Es que no tengo la otra cuenta. Y ha comentado también en el USS Podcast 75, que no tiene nada que ver con este programa, sí, pero bueno, ya que ha entrado y el muchacho ha comentado. Él ha llegado a través del USS Podcast cuando comentábamos Star Trek. Pues nada, la persona que ha dejado el comentario hoy, la semana que viene, en el próximo programa, dentro de 15 días, pues lo saludaremos y se lo agradeceremos como merece. Y en iVoox sí que tenemos comentarios de programas anteriores. Uh-huh. ¿Cuáles? En el 243, Danny Maverick dice que el libro es toda una maravilla. ¿De qué iba el 243? ¿Qué libro comentaste? Espérate que me he perdido. Un segundo. Ahí estoy mirando muchas cosas a la vez. No me da la vida. Sin tiempo para morir. El de Hitchcock. El libro de conversaciones con Hitchcock, el cine según Hitchcock, que es una maravilla. Ahora estoy leyendo su secuela no secuela, que es el cine según Billy Wilder, que me está gustando menos, pero aún así sigue siendo una maravilla. También a mí es que estas cosas de cine pues me flipan mucho. Esa es la serie de UPA, nunca le llamó UPA Dance. Nunca le llamó la atención, pero con vuestra reseña quizás le dé una oportunidad. Y en cuanto a la peli de Bond, cree que todos están de acuerdo de que Ana de Armas se comen patatas a los demás. Absolutamente, pero Mariluz, has corregido a Izan mal. Mal, sí, un paso adelante, para ser el grupo. Lo he pensado, pero he dicho, ¿para qué voy a recorregir la corrección? Pero sí. Claro, estaba yo aquí al loro porque no hemos hecho hoy un mimi y hacía falta. Tocaba. Di que sí. Y en el 244, donde hablábamos de películas navideñas, también tenemos comentarios. ¿Qué son, Ethan? Dale. Sí, que John Constantine nos dice que la verdad es que es más de ver las películas de Hallmark o Lifetime mientras hace otras cosas los sábados por la tarde. Sí, pero esas son muy dolorosas. Y este año hemos optado por otras cosas. Por cierto, que las chicas de Fangirls, que también hacen una cosa parecida a lo nuestro, de ver, lo que pasa es que ellas ven muchas más, coinciden en que la que comentamos nosotros está de qué duro es el amor o qué duro es el amor. Uh-huh. Que es muy cookie, que es una que es mucho mejor de lo que debería ser para ser película navideña. y Carlos nos hace un reproche, sí, que un injusto reproche cariñoso. Sí, que la serie esta de comedia navideña protagonizada por Dennis Quaid que comentó, no puedo acabar el segundo episodio. A ver, la serie era mala, por supuesto, faltaría más. No creo que ese es el objetivo del podcast, si no se acuerda más. El año que viene tenemos que hacer uno de películas navideñas buenas. Hacer un Love Actually, o Gremlins es que ya lo hemos hecho, pero Die Hard, o sea, La Jungla de Cristal, no sé, esas películas que Los Fantasmas de Ataque al Jefe también lo hemos hecho, es que hemos hecho ya muchas de las buenas. Pero es que antes los especiales Navidad, cuando hacíamos una película por programa, era una película de verdad. Buenas. Sí, pero la verdad es que lo de hacer películas malas tiene también su gracia, la verdad. Creo que Carlos no está muy de acuerdo con que Love Actually sea una película buena. Love Actually es buena y Holidays es buena. Son buenas películas navideñas. ¿Ha envejecido? Pues como ha envejecido, pues los años pasan y algunas decisiones pues son cuestionables, pero aún así, a ver, una película donde está Alan Rickman y Emma Thompson no puede ser mala, o sea, ya partimos de ahí, no puede ser mala, son maravillosos ambos. Y está Watson también. ¿Con esto nos podemos despedir? Con esto nos podemos despedir, espérate que vuelva al guión porque no me dan las manos para tanta cosa. Pues eso, pues nos despedimos porque le hemos dado un repaso a nuestras actividades de ocio en familia, al cambio de año, a la Navidad y a todo lo que hay que darle un repaso.
Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y ahora Twitch como Canalosera, y vamos actualizando la web canalosera.com con los últimos programas que vamos subiendo. A nuestro ritmo, sin muchas prisas. Y que con lo de Darjeeling Pop, por ejemplo, los programas antiguos que subimos igual vienen bien. Sí. Y os recordamos también que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco, o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos. Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, y os podéis suscribir si no os queréis perder nada. Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.